Muy bien, pues, y precisamente hace ratito estábamos comentando que llegaste, Ana, unos detalles que estábamos viendo en Génesis, Bereshit, donde nos habíamos quedado, y precisamente vamos a continuar viendo Génesis, y bueno, vamos a ver cosas que de repente uno piensa, y lo he dicho, y a lo mejor voy a terminar cayéndole mal a alguien porque lo repito constantemente, pero yo creo que más bien es para hacer conciencia de que a veces las cosas las escuchamos tanto, las decimos tanto, las leemos tanto, que pasan desapercibidas. Y yo creo que eso es lo que hace que a veces nos volteemos a ver hacia otro lado en lugar de voltear a ver las maravillas de Dios, las cosas que Él hace por nosotros y lo que está, pero lo damos por sentado, lo damos por hecho, que ya no nos tomamos la molestia de voltear a verlo. Entonces, ¿por qué es importante eh, estudiar y recordarnos a nosotros mismos algo que ya conocemos? Porque lo de menos sería, bueno, ese pasaje ya lo conocemos, esa historia ya la conocemos, ya habíamos visto esto, pues nos saltamos la parte del diluvio. Pues yo creo que ninguna parte está en las escrituras por casualidad, ninguna parte está en las escrituras porque había que llenar algún hueco, más bien todo lo que está en las escrituras es porque era o es bueno y necesario para nuestra vida. Entonces, nosotros hemos visto que aquí vamos a ver uno de los eventos más trascendentales de las escrituras, pero yo creo que del mundo, de la humanidad, porque es algo que aconteció a nivel mundial. Entonces, aquí vamos a ver esa parte de cómo Dios muestra su gracia a través de la obediencia. Y hemos hablado mucho de la obediencia y perdón también en ser insistentes, pero es que ¿a poco no de repente les ha pasado a todos y cada uno de que decimos, sí, voy a ser obediente y cuando menos me doy cuenta y estoy pensando algo que no debo, haciendo algo que no debo, y ahí vamos de repente por situaciones que no deberíamos estar? Sammy, saludos, ¿cómo estás? Shalom, Shalom, shalom. shalom. Shalom, shalom, bendiciones. Perdón por Gracias. llegar tarde. No, 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 al contrario, qué gusto que estés por aquí acompañándonos, Sammy. Bueno, Gracias. pues entonces vamos a continuar. Entonces, en este caso, vamos a poner el contexto histórico y geográfico. Habíamos dicho ya anteriormente que estábamos viendo una época de corrupción y violencia. Eso lo vimos en el capítulo anterior, en Génesis 6, donde vimos cómo la maldad de la humanidad crecía y crecía y realmente eh, la justicia, el amor y los preceptos de Dios estaban pasando a un segundo término y obviamente pues no era lo que Dios quería para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, porque lo hemos comentado, estamos como en los días de Noé actualmente, tristemente, pero sabemos que aunque esta historia del diluvio y el arca está próxima a repetirse de otra manera, pero nosotros sabemos quién es nuestra arca. Entonces, es importante entender todo esto y por qué estamos aquí. Entonces, bueno, viendo el contexto geográfico, pues estamos ahí en esa parte, probablemente en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. No, la Biblia no dice las coordenadas exactas, sin embargo, pues bueno, por todo el contexto podemos ver que es la ubicación probable, ¿no? De donde estaba el contexto de donde sucedió la historia. Ahora, podemos ver que hay relatos paralelos. Esto, ojo, no quiere decir que vayamos a basarnos en otros textos, en otras escrituras. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es única
y verdadera y no nos vamos a basar en otra. Sin embargo, como lo he comentado anteriormente, todo eso refuerza y da la certeza de que la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Porque estamos viendo otras escrituras, ¿no? Por ejemplo, algunas tradiciones antiguas, algunos escritos, y acá, por ejemplo, nombro el poema de Gilgamesh, donde se confirma ese evento, ¿no? Entonces, condiciones climáticas, bueno, 40 días y 40 noches. Eso está apuntando que iba a haber una lluvia que iba a durar ese tiempo, iba a inundar, iba a haber una transformación del entorno. Y eso lo vemos nosotros ya en nuestros días en situaciones como evidencias arqueológicas. Creo que es interesante, digo, ahorita pues a lo mejor la manera que tenemos de enterarnos o de visualizar las cosas por medio del Internet es una herramienta maravillosa por la cual nosotros podemos enterarnos y ver cosas que están pasando en otro lado muy distante sin tener que estar presentes ahí. Y con esto voy también a ese punto que yo de niño no entendía cómo es que la Biblia de repente decía que todo ojo verá, todo ojo lo verá, todos lo verán. Yo decía, bueno, es que no, y aparte, estábamos hablando de los 80, entonces en ese entonces no existía el Internet, ni sabíamos qué podía llegar a ser el Internet. Entonces, para mí de chico, pues hablar de Israel y de Jerusalén era hablar del otro lado del mundo, y efectivamente, es del otro lado, pero en ese entonces era muy, muy difícil, ¿no? Hoy día tenemos la bendición de poder ver con nuestros ojos cosas que están muy distantes. Entonces, hay evidencias que en excavaciones, por ejemplo, ahí dice Ur y Kish, que hay capas de sedimentos aluviales, bueno, y ya viene la posible ubicación. Esto obviamente es una teoría, no hay nada comprobado, al menos no que sepamos. Pero esto de las capas de sedimentos, ¿esto qué quiere decir? Que los estudiosos de la Tierra saben cuándo hubo una situación por medio de escarbar en la Tierra y ver las capas con las cuales está conformado. Incluso en el hielo, en la Tierra, es más, la corteza de los árboles también tiene capas. Y cada una de esas capas nos va mostrando algo que aconteció en la vida de ese árbol, algo que aconteció en la vida de la Tierra, del planeta. Y en este caso, hay sedimentos que se encuentran ahí y en otros lugares que no deberían estar ahí. ¿Y por qué no deberían estar ahí? Porque en los sedimentos se han encontrado restos fosilizados de, digamos, de fósiles marítimos o marinos que no deberían estar en las altas montañas. Y no es uno o dos, porque uno podría pensar, bueno, o sea, generalmente uno no da crédito a las cosas a la primera porque son situaciones complicadas y generalmente podría uno decir, bueno, alguien lo llevó y lo dejó ahí, se le olvidó, bueno, pero es que no es uno, ni dos, ni tres, son varias. Y es más, no son varias cosas, es una capa. Por eso, ahí la importancia de las capas de sedimentos, porque ahí estamos comprobando que hubo algo, no podemos, la ciencia no puede decir a ciencia cierta qué fue, pero nosotros sí sabemos y creemos en las escrituras y creemos en lo que estamos siguiendo y que estamos siguiendo al creador de los cielos y de la tierra. Entonces sabemos con toda certeza de que esa capa es precisamente una consecuencia de este evento. Y ahora, curiosamente,
cuando se datan todas estos descubrimientos, curiosamente coinciden con el tiempo en el cual la Biblia indica que sucedió el diluvio. Entonces, digo curiosamente, porque pues para la ciencia todo tendría que ser explicable, todo tendría que tener, ¿perdón? Comprobarse, exactamente. Aunque digo, en teoría todo tendría que comprobarse porque hay cosas que son, pues no se pueden comprobar y también la ciencia requiere un cierto toque de fe. Por ejemplo, el Big Bang, no hay forma de comprobarlo, pero también los científicos tienen fe en que eso sucedió. Nosotros tenemos fe en que hubo un creador de los cielos y la tierra y estamos ciertos de ello, porque de una explosión generalmente no surgen cosas buenas, ¿no? Digo, yo hasta el día de hoy no he conocido una explosión que deje algo hermoso, algo bello, algo que podamos disfrutar como un cielo azul. Y tan perfecto. Y tan perfecto, exactamente. Entonces, pues bueno, por eso decía, a veces las personas piensan que son casualidades, pero nosotros vamos viendo que en esas casualidades que la gente dice, que la ciencia dice, vamos viendo cómo se confirma que los relatos bíblicos son reales. Entonces ahí hay evidencia, ¿no? Y aquí anoté también esto de la posible ubicación como un dato, pues a lo mejor interesante, llamémoslo así. Porque se dice que una posible ubicación del arca, donde terminó después de cuando el agua bajó, pues fue en el monte Ararat, pero obviamente pues no hay a ciencia cierta algo, ¿no? Como digo, probablemente sí, pero no nos es concedido a nosotros saber esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, y esto que dice de la posible ubicación es porque en Génesis 8:4 dice que el arca descansó en el 7º mes sobre las montañas del Ararat, pero bueno, vamos, a ciencia cierta nadie ha visto el arca, ¿no? Entonces, por eso es esto que estoy anotando. Ahora bien, si nos remontamos al contexto cultural, también, y eso lo habíamos comentado un poquito, el lugar donde se construyó el arca no tenía mares cercanos. Entonces, ¿esto de qué nos habla? De una fe absoluta y una confianza completa a Dios. No sé, yo no me imagino hoy en día construir y algo de la envergadura que fue el arca. O sea, porque a lo mejor yo puedo construir una lancha aquí en Querétaro que no hay mar y digo, pues bueno, una lancha y ya me la llevo con un remolque, gracias, un remolque y ya la llevo, ¿no? Pero construir un arca de las dimensiones para albergar a todos los animales que tenían que entrar y soportar los 40 días, 40 noches sin zozobrar, no creo que haya sido algo pequeño. Y eso que puede ser lo que a veces a nosotros como creyentes nos da pena. Y yo, lamentablemente, digo, lo pasé y yo creo que todos en algún momento lo pasamos, de que decir que nosotros creemos en el Dios de los cielos y de la tierra y que creemos que Él vino a redimirnos y a salvarnos, a veces nos da pena porque, híjole, nos van a tirar de locos, ¿no? Cuando la mayoría de las personas, pues, ve algo diferente, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y me pongo realmente ¿cómo podría decir? Digo que es admirable lo que hizo Noé. Estar en medio de la nada, un lugar seco y ponerse a hacer algo de tal dimensión le requirió trabajo, mucho trabajo, estoy seguro de ello. O sea, eso no se hizo porque sí, aunque tenía el favor de Dios, requirió trabajo. Y yo creo que todo eso lo vemos nosotros día a día, aunque sabemos que Dios lucha nuestras batallas y lo decimos y lo declaramos, pero si no hacemos las cosas no pasan.
no es nada más de decretar, de declarar, de arrebatar, es de trabajar, porque Dios nos requiere ese trabajo. Entonces, no fue fácil para Noé, seguro estoy. Y ahora, si a eso le sumamos, pues, si ya había una sociedad corrompida, que ya estaba a falta de principios, de buenas obras, de bondad y todo, pues, ¿qué podrían pensar de Noé? Pues podrían estar diciéndole, estás loco, ¿no? O sea, y no dudo que haya quien se haya burlado, ¿no? O sea, y lo podemos ver y estamos como en los días de Noé, porque ahora nosotros entramos a las redes y vemos a cualquier pastor, vemos, digo, Eduardo Joseph, o sea, ¿cuántas veces ha habido de que hasta él mismo dice, ignoren, no contesten, no, porque hay gente que está tildando, nos tilda de locos. ¿Por qué? Porque no ven lo que nosotros sentimos y lo que nosotros estamos ciertos. Entonces, yo creo que esto tenemos que aprender, esta parte de Noé, ese acto de fe absoluto sin tener mares cercanos. Nosotros debemos confiar absolutamente en Dios, en su palabra, aunque no veamos la obra terminada, porque a veces queremos ver la obra terminada y pues así no actúa Dios. Y lo vemos desde el principio de la palabra y todo lo que conlleva. Dios va obrando en el camino, Dios va haciendo la obra, Dios va transformando, Dios va cumpliendo sus promesas a sus tiempos, no a los tiempos de uno. Entonces, eso es muy importante que entendamos de esta historia. Ahora, algo que también anoté, pues bueno, las dimensiones y los materiales de madera, y eso lo habíamos visto ya un poquito en la sesión anterior de Génesis que habíamos visto, ¿no? Ok, se fue. Ok. Bueno, y aquí, pues Noé empieza a obedecer a Dios. Si nosotros vemos en la escritura, Dios le da una instrucción. Y me gustaría para esto empezar con la lectura. No sé si alguien me pudiera ayudar a leer Génesis del 7, del 1 al 5, por favor. ¿7? 7. Sí, hermano, ya lo tengo. Génesis 7. Adelante, Sammy, gracias. Dijo luego Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más sus animales, de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Adonai. Amén, gracias. Bueno, pues aquí podemos ver la primera instrucción que le manda para embarcar, llamémosle así. 7 parejas de animales limpios y una de animales no limpios, ¿no? Impuros. Ahora, nosotros, pues bueno, como occidentales, de repente no reparamos en por qué 7 de unos y uno de otro, ¿no? Porque para nosotros, erróneamente, y digo, y estamos aprendiendo, y estamos en esto, yo lo aclaro. Nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva occidental, desde nuestra cultura, pero ahí están viendo
le está dando instrucciones con base en lo que ellos sabían, con base en lo que ellos tenían, que sabían que debían hacer, que no debían hacer, y en este caso, pues bueno, obviamente, si iban a pasar algunos días también, pues era importante que tuvieran provisiones, ¿no? Y aquí le pongo, a ver, animales limpios y indicación de prácticas de culto y sacrificio ya establecidas, ¿no? Que estamos, es lo que estábamos comentando nosotros. Aquí en Occidente, pues bueno, realmente la parte de la alimentación, pues no, nosotros hemos caído en una situación de que ya vino Jesús, Yeshua, y pagó y limpió todo, y cuando realmente, pues creo que aquí hay un tema y que de repente surge como debate, pero yo aquí me uno y comparto lo que dice Eduardo. Yo creo que no es pelearnos con quién sí lo hace, quién no lo hace, sino más bien seguir pidiéndole a Dios, teniendo la revelación y empezar a hacer lo que uno va teniendo de revelación. Hay cosas que tristemente tenemos muy arraigadas y tenemos que ir entendiendo esa parte, ¿no? Entonces aquí con lo de los animales limpios y no limpios, ¿por qué los limpios llevaban más? Bueno, porque eran los que eran más importantes y necesarios para la subsistencia de la nueva, pues ahora sí que repoblación que iba a haber en el mundo. Por eso, no por otra cosa, sino dando la importancia. Ahora, también, ¿por qué 7? A lo mejor uno podría pensar, bueno, en lugar de 7 hubieran sido 4, ¿no? Yo no podría decir con exactitud el por qué 7 y no 4, pero sabemos que también hay números en la Biblia que nos da algo a entender. Y el número 7 es un número que es muy importante. En 7 días fue la creación. Aquí estamos hablando de 7 parejas. Entonces, el 7 es un número que nos da a entender algo, nos da a entender que se está completando algo, que estamos cerrando un ciclo. Entonces, yo no podría con exactitud, de verdad, y a lo mejor sí pueda hacer que haya una respuesta más precisa, pero yo con exactitud no podría decir por qué no fueron 4 o por qué no fueron 5. Lo que sí sé es que todo lo que está escrito en la Biblia es para dejarnos una enseñanza y reafirmarnos algo. Entonces, vemos aquí esta parte de la obediencia y cómo tomó Noé la provisión para los días postreros. Ahora, y aquí vemos lo que decía hace un ratito, la obediencia de Noé hacia Dios. Entra tú y toda tu casa en el arca. O sea, no fue, no hubo de que, pero ¿por qué o sea, no dudó, lo hizo. Y precisamente lo que decíamos hace un ratito, obedeció al pie de la letra, al pie de la palabra, todo lo que Dios le había indicado. Y de hecho, todo eso también se recuerda después en Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe. Entonces ahí está diciendo, y me gusta esta parte, se está refiriendo a Noé y está poniéndolo como un ejemplo, que dice, fue advertido por Dios, o sea, Dios le avisó acerca de cosas que aún no se veían. Y volvemos a lo que decíamos, o sea, nosotros debemos tener en claro que nosotros
por medio de la palabra estamos avisados de muchas cosas que se vendrán, que aún no hemos visto, pero que debemos, igual que Noé, con temor, prepararnos para esas cosas. Y eso de temor, vuelvo, no es miedo, porque a veces nosotros interpretamos el temor como miedo, sino el temor es con respeto, con reserva, con ¿cómo se puede decir? Digo, en general es como respeto, como obediencia, porque sabemos o sabiendo que hay una razón detrás, aunque nosotros no la conozcamos. Eso es realmente el temor, no es miedo, no es de que tuvo miedo porque Dios le habló y por miedo hizo las cosas, no, el miedo generalmente no nos lleva a cosas buenas. Entonces, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase por esa fe. Y así con ese temor, nosotros debemos estar todo el tiempo preparados en lo que Dios nos ha mandado hacer. Eso es algo que debemos todo el tiempo entender para nuestra vida. Los relatos bíblicos no son mera coincidencia, sino están para enseñarnos, para darnos ejemplo. Y bueno, que se tarde en cambiar la lámina. ¿Alguien me podría ayudar a leer del 6 al 16, por favor? Génesis 7, 6 al 16. ¿Alguien que lo tenga? Ana, adelante. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra, y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los impuros, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, todo reptil según su especie y toda ave según su especie. Y vinieron a Noé al arca de dos en dos de todos los seres vivientes. Vinieron macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta. Amén, gracias. Bueno, pues estamos viendo la obediencia ahí, pero ya estamos viendo la parte del inicio del diluvio. Y aquí nos habla que la edad de Noé en esa época era de 600 años. Y bueno, ahí destacando la longevidad de esa época, porque bueno, se habla de edades muy grandes, muy avanzadas. Y bueno, de repente yo recuerdo que cuando era niño, yo nací en un hogar cristiano, pues yo le preguntaba a mi mamá, llegaba a preguntarle a mi instructora de párvulos, de primarios, no me acuerdo en qué edad tenía, pero era cuando pues estaba yo muy chico. Entonces veía todas estas historias y me llamaba mucho la atención porque decían que tenían 300 y tantos años, Matusalén, ¿cuántos tenía? O sea, yo de repente no entendía y preguntaba
Y me decían que en ese entonces se contaban diferentes las edades. Y bueno, yo me quedé con esa idea. Sin embargo, yo ahora difiero tal vez un poquito en ese sentido porque si bien es cierto que por medio de la farmacéutica, de la medicina, estamos luchando contra algunas enfermedades, pero también nosotros, por medio de la alimentación, estamos haciendo cosas que no nos favorecen. Y de hecho lo comentábamos hace un par de días o ayer, creo, ¿no? Lo comentaba con Mari, de que hoy día, aunque uno dice que la expectativa de vida es mayor, pero vemos que las enfermedades que antes eran de adultos, ahora ya están en niños. Ahora ya hay niños, muchos niños con sobrepeso, niños que ya padecen diabetes, que padecen enfermedades que antes no. Porque yo puedo creer que es mucho la parte de la alimentación. ¿Por qué? Porque como ahora ya no tenemos que cuidarnos de la alimentación, ya podemos comer todo lo que sea, lo hacemos. Y de verdad yo estoy cierto que Dios nos creó de tal forma, tan perfecta, que nos dio los alimentos perfectos para que funcionáramos de la mejor manera. Y nosotros al empezar a hacer otras cosas y empezar a hacer química, porque la verdad, hoy día los alimentos tienen ultraprocesados, tienen muchos conservadores, tienen mucho azúcar, son ricos, sí, son ricos, yo no lo discuto, no lo niego, ¿no? O sea, comerse, no sé, un pastelito con un refresco es riquísimo, pero lamentablemente se nos volvió una costumbre y hacerlo constantemente, casi diario. Y son alimentos que no son naturales, no están como Dios los proveyó. Y yo estoy cierto que la única forma de tener lo que Dios nos proveyó es tal como Él lo hizo. Y yo no me puedo imaginar en ese entonces que la vida pudiese llegar a esta edad comiendo unos chocorroles, unas sabritas, la verdad, yo creo que mucho ha influido todo eso que hemos venido cada día separándonos más de lo que Dios nos dejó, de las bases que Él sentó, de lo que Él creó y todo desde la alimentación y pasando por todo lo que hemos visto en las escrituras, la desobediencia, pero en todos los sentidos, no nada más en el sentido de transgredir cosas como nosotros en el cristianismo occidental creemos que transgredir es decir mentiras, robar, transgredir es a veces a nosotros mismos, y digo, y yo me agacho porque me cae la pedrada, a veces hacer cosas que en contra de mi propio cuerpo, son situaciones que no son lo correcto, ¿no? Y a lo mejor estoy dando mucha vuelta en este asunto, pero creo que es importante ir teniendo la conciencia de eso poco a poco. No vamos a hacer un cambio de un día a otro. Estamos inmersos en una sociedad que, y lo platico yo con Mari y lo platicamos constantemente, comer sano es caro. O sea, comer una ensalada no es barato. O sea, ir por una lechuga de esas, porque digo, también todo tiene, hay lechugas de las que están marchitas y están medio, pero hay lechugas muy ricas, muy bonitas, pero valen el doble. Ahora que se está dando de moda todo lo del huevo orgánico y el pollo de libre pastoreo y cosas por el estilo, digo, pues sí, pero todo eso es caro, pero esa era la manera de alimentarse y lo platicábamos, que los abuelos vivían y vivían muy bien y no andaban a veces uno se enferma,
los jóvenes de hoy día pues también se enferman mucho, ya vamos, y no estoy diciendo que, vamos, no voy a juzgar, simplemente yo creo que el comer de manera más apegada a lo que Dios quería en un principio nos va a traer mejores resultados a nosotros mismos. Y es parte de lo que la palabra dice, incluso en el nuevo pacto, ¿no? O sea, de cuidarnos a nosotros, cuidarnos nuestro cuerpo, de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces, de repente, por una parte decimos que es nuestro cuerpo y de repente todas las mañanas estamos echándonos nuestro tamal con nuestro atole, Es que es bien. es bien rico, sí, o sea, es que uno no lo niega, no lo dice que no, pero a final del día yo creo que también es parte de lo decía hace un ratito, ir encontrando poco a poco pues esa medida, ¿no? O sea, El equilibrio. el equilibrio, porque cuando caemos en esos excesos, que precisamente es lo que vemos en las escrituras cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, cuando pasó esto del diluvio, es que ya estaban en exceso haciendo cosas pues que iban fuera de lo establecido por Dios, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando este tema de la alimentación, que a lo mejor más adelante sería interesante tocarlo, eh, ahí yo sí creo que el pueblo eh, de Israel, el pueblo judío, tiene esa parte, ¿cómo podría decirlo? Me gusta porque comen sano, comer kosher es comer mucho más sano, pero ellos lo hacen movidos por otra situación. Y nosotros, como no estamos movidos por esa otra situación, nos vamos al otro extremo, pues entonces vamos a comer todo lo que sea porque ya vino alguien que pagó el precio y nos liberó de todo eso. Y bueno, no sé qué tanto podamos decir sí, así fue, o realmente, bueno, yo no soy quien para juzgar, pero creo que es importante poner siempre en una justa balanza las cosas. Si Dios mandó, dio instrucciones, fue por algo, no fue por un capricho o por algún gusto, por alguna cuestión así nada más, porque sí, porque él es Dios y podía decirlo, mandar lo que fuera, pero yo creo que más bien es por nosotros, por nuestro bien, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para otra ocasión. Pero bueno, quería hablar de esto de la longevidad. Ahora, 7 días de gracia, la última oportunidad para el arrepentimiento. Seguimos viendo el número 7, lo que decía hace rato, ¿no? Habla también de la ruptura de las fuentes del abismo. Y ahí, bueno, encontré ese concepto de Hom, que son aguas subterráneas masivas, que es más o menos lo que nos plantea la traducción de las escrituras. Y aquí Dios cierra la puerta, es como el símbolo del control absoluto que Dios tiene sobre el juicio y sobre la salvación, porque Dios tiene control absoluto en todos los aspectos. Dios es el único que juzga, pero también es el único que salva. Y muchas veces creemos que el Dios del antiguo pacto ya quedó en el pasado y el Dios del nuevo pacto es pues diferente, es amor, es perdón, pero es el mismo Dios. Simplemente nos da muy marcada, hoy día lo debemos entender así, la oportunidad de tomar el camino correcto, pero nosotros tenemos ese albedrío de saber por dónde transitar. No es que sea un Dios diferente, sigue siendo el mismo Dios que puede dar juicio, pero el mismo que puede darnos salvación. Así como lo hizo en ese momento en el diluvio, que Él dio juicio, pero también proveyó la salvación, lo sigue haciendo hoy día.
Bueno, y aquí ya para terminar el relato, tenemos de Génesis 17 al 24. ¿Alguien me puede apoyar con esa lectura? ¿Alguien la tiene? A ver, Dijo el Mar. diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén, gracias. Bueno, pues aquí vemos esa parte del juicio, realmente cómo las aguas empiezan a subir, y dice que todavía más altos que las montañas, más arriba que las montañas más altas. Y esto precisamente viene con lo que decía hace rato de los hallazgos arqueológicos, que vemos que objetos marinos propios del mar existen sobre altas montañas. Y aquí esta es la razón. ¿Por qué? Porque aún las montañas más altas fueron cubiertas por el agua. Y también aquí vemos que fueron 40 días y 40 noches, y 40 también es un número, y que nos habla de proceso. Así como el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, también hubo alguien que estuvo 40 días y 40 noches, y estamos hablando lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque es un proceso de limpieza, de purificación, de depuración. Ahora sí, como nos dijera Eduardo de Barbecho. Y dice que todavía 150 días prevalecieron las aguas, prevaleció la inundación. ¿Y esto en qué se reflejó? Pues bueno, que no había alimento para los animales, para los seres vivos, obviamente, pues ni el hombre ni los animales. Por eso habla de que prevalecieron los seres vivos. Y entonces, con esto entendemos que Noé y su familia fueron salvos por la gracia de Dios, pero también debido a su obediencia. No fue capricho, no fue, simplemente cuando escuchamos la voz de Dios y somos obedientes, podemos ser partícipes de esa gracia. Encontré esta tablita y me pareció muy, muy interesante, que es pues la cronología del diluvio. Viene un poquito pequeña, luego la comparto, pero ahí viene precisamente el capítulo, el versículo, cómo está es que no se alcanza a ver, ¿verdad? A ver. Bueno, ahí creo que subió un poquito de tamaño, ¿no? Pero viene precisamente, que de verdad quería hacerlo más grande, pero si no, no cabía en la pantalla. Viene ahí cuando Dios le da la instrucción a Noé de construir el arca,
viene cuando Noé construye el arca y viene del, híjole, no alcanzo a ver tampoco desde aquí, la pantalla la tengo lejos, pero bueno, viene todo el detalle. Se los voy a compartir en el grupo para que lo tengan, pero me pareció muy interesante porque aquí viene como de manera cronológica todo el detalle del diluvio. ¿Sí? Entonces, me pareció interesante y realmente nosotros hemos llegado hasta acá. Sí, porque aquí es la parte de los 40 días, aquí está, 40 días de lluvia, aquí cesa la lluvia y aquí está 150 días con las aguas hasta que empiezan a bajar. Y aquí es donde el arca reposa. Entonces, ahora, para finalizar, ¿qué podemos aprender de esto? Pues la obediencia trae salvación. Y perdón, yo sé que lo he comentado, pero creo que las escrituras nos instan a ser obedientes precisamente porque la obediencia es la que nos va a dar esa salvación, la que nos va a hacer completar esta carrera, la buena carrera, la obediencia. La paciencia de Dios, 7 días, tiempo para el arrepentimiento, y Yeshua como nuestra arca, Jesús, solamente en Yehoshua encontramos Yoshia, salvación. Solamente en él encontramos la salvación. Y bueno, vivir con fe, obediencia, así tal como lo hizo Noé, actuar conforme a la palabra de Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos, porque a veces nos desesperamos, queremos ver resultados rápidos y así somos, y más hoy en estos tiempos que vamos a la carrera y que nosotros ya cualquier cosa consultamos con el celular y ya tenemos un resultado rapidísimo. Consultamos en internet y ya obtenemos las respuestas, nos desesperamos, pero hay que saber esperar en Dios, porque eso es lo único de lo que debemos estar ciertos, que Él nos va a dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Entonces, aunque no veamos resultados, hay que persistir y hay que seguir obedeciendo todo el tiempo. El diluvio no solo es un juicio, sino es muestra de la gracia y de la protección de Dios. La obediencia de Noé hay que verla como un modelo de fe activa y confianza absoluta en Dios. Y nuestro llamado hoy, y esto es lo que te invito a reflexionar, es buscar la justicia, obedecer con fe y entrar en el arca, que es Yeshua, quien es el único en quien podemos encontrar salvación. Y entrar en el arca es obedecerlo y obedecer todo. Insisto, a mí me falta, yo lo sé, y yo creo que a ti y a todos los que estamos aquí y a los que vean la grabación más adelante, nos falta porque estamos siendo procesados. Todo el tiempo estamos en un proceso. Pero es importante nosotros obedecer, entrar en el arca y obedecer no lo que nos dicen hoy día, sino obedecer lo que está escrito en las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Obviamente, no estoy hablando de sacrificios, ni siquiera el templo, y de eso no vino a hablar Jesús, Yeshua, pero estoy refiriéndome a obedecer lo que Dios quiso para nosotros desde el principio. Él para nosotros quiso siempre lo mejor, lo más limpio, lo más natural, y de esa manera íbamos a obtener nosotros lo mejor. Que de repente hay un momento en el cual todo se desvió y todo cambió, sí es cierto, pero nosotros ahora, con esta revelación que estamos teniendo, con toda la información que nos está llegando,
debemos ser conscientes y poco a poco comenzar a cambiar nuestra forma de ser y ser más como Dios ha querido siempre que sea. Entonces, pues yo te invito a pensar esto a lo largo de la semana y siempre estar en esa reflexión. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos entrar en el arca de la obediencia? Porque seguramente hay algún área en la cual estamos fallando. Yo ahorita mismo estoy pensando en una en especial, pero así como es, hay otras. Necesitamos construir un arca en obediencia. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este momento que nos has regalado, Señor, por la vida que nos das, por el momento que nos das, porque, Señor, sabemos que estas son palabras nada más las que yo he transmitido, Señor, pero tú eres quien tiene el poder, Señor, de llegar al intelecto, al corazón, al espíritu, a la mente, a la esencia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a cada día ser más entendidos, Señor, ser más abiertos y ser, Señor, siempre buscadores de tu palabra, buscadores de lo que está escrito, Señor, porque cuando fuiste tentado, Señor, tú siempre dijiste, escrito está. Y tú te referías a lo que estaba escrito en ese momento, Señor, que era la verdad, Señor, que debemos nosotros sacar a la luz hoy día y saber que escrito está, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a memorizar tu palabra, Señor, tenerla por precepto diario, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Padre. Te pido que te quedes con cada uno de mis hermanos. Te agradezco por ellos, Señor, por Samuel. Sabes, tú sabes lo que él requiere, Señor, él y su familia, Señor. Te pido por él, bendícelo a Maribel, Señor, a sus hijos, Señor, que ese hogar que ha entregado a ti, que han entregado a ti, Señor, tú reines todo el tiempo, que nunca faltes en medio de ellos, Señor. Bendícele, prospérale, Señor, que él siga siendo el varón, el sacerdote de ese hogar, Señor, y que siga creyendo y creciendo en ti, Padre. Te pido por Erlinda, Señor, por la familia Mendoza, Señor, gracias, 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 porque sabemos que te buscan, porque sabemos que creen en ti, que confían en ti, pero que al igual que todos nosotros necesitamos seguir conociéndote como de verdad quieres que te conozcamos, Señor. Ayúdales a seguir entendiendo tu palabra, tu verdad, Señor, tus escrituras, Señor, que son en donde podemos encontrar toda la verdad. Gracias te doy también por Ana, Señor. Gracias porque por la vida que le das, por sus hijos, Señor, porque les has bendecido, Señor. Pero sabemos que hay cosas que necesita también, Señor, en este caso, por sus hijos, Señor. Te pido que llegues a ellos, que les toques, Señor. Sabemos que va a ser a tu tiempo, pero confiamos en que así va a ser, que ellos van a estar en tu palabra, en tus caminos, y que ellos van a conocer al Dios de gloria, al Dios de majestad, al Dios de amor, y que ellos van a estar a tus pies, Señor, sirviéndote y adorándote, Señor. Lo declaramos porque sabemos que así va a ser. Quédate con ella en su hogar, bendícele que no falte nada, provee, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy.
Te pido, Señor, también por mi esposa. Primero quiero agradecerte por la bendición que me das, Señor, pero también tú sabes la situación que está atravesando en su trabajo, tú sabes la incertidumbre que hay, pero confiamos en que tú eres el único que nos da shalom y que tú eres el único que abre puertas y que cierra otras, Señor, y que solamente va a ser tu voluntad. Que estamos, Señor, donde tú quieres que estemos. Y confiamos en ello, permítenos tener paz, tranquilidad, shalom, porque queremos seguir adelante sirviéndote, siguiéndote y creciendo en ti, Señor. Gracias te doy por este hogar y que así como tú lo hiciste sentir en algún momento en nuestros corazones, que siga abierto para que sigan viniendo, Señor, sigan conectándose y sigamos recibiendo aquí a personas que necesitan conocerte, que necesitan tu voz, necesitan tu apapacho, tu abrazo, Señor. Quédate con nosotros. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, pues, qué gracia, qué bendición. Muchas gracias, Erly, ya te veo. Hola, hola. Sammy, qué gusto, de verdad me da verles. Y ahora sí que Dios mediante, nos vemos la próxima semana en vivo y en directo, por ahí. Shalom, hermanos, también me da gusto verles, saludarles. Y pues sí, esperemos que nos veamos pronto. Sí, Dios mediante. Por ahí nos vamos a ver. Bueno, Te digo pues, que espero que nos veamos pronto porque no voy a asistir al Congreso. ¿no vas a asistir, Sammy? Oh, caray. Y quería platicar contigo si quieres luego, a ver si tienes un tiempecito, podemos platicar. Ok. Bueno, sí, con gusto, Sammy. Me dices, nos ponemos de acuerdo y echamos platicadita. Pues yo quisiera que fuese, si no tienes, creo que te vas a conectar al ratito a, a Casa Shalom, ¿no? Sí. Pues si quieres, ahorita terminamos la sesión y nos conectamos un ratito. Sí, aunque sea un ratito. ¿Vale? Sí, Bueno, porfa. órale pues a mí. Va, perfecto. Shalom. Bueno, shalom, Erly. Bye, Cuídense Lina. mucho. Shalom. Bendiciones. Nos Bendiciones, vemos. hermanos, me da gusto verles. Gracias. Gracias. Igualmente. Saludos a Shalom. todos. Shalom, shalom. Shalom.